¿Alguna vez se ha preguntado cómo es posible que hay personas saludablemente, fisiológicamente hablando, que están sanos, en el sentido de que se alimentan bien, hacen ejercicio, pero tienen una enfermedad? No tiene lógica, parece, ¿no? Hoy vamos a ver eso, este tema. Te invito a que te quedes en este espacio de este programa educativo de temas relacionados a lo que es salud. Bienvenidos, queridos amigos. Soy Sonia Vera y bueno, en este afán de estar un poquito investigando acerca de lo que, porque esto se está convirtiendo realmente ya prácticamente en un cáncer en la sociedad, las enfermedades relacionadas al mal manejo de lo que son las emociones. Y esto vamos a verlo hoy porque estamos viendo que yo en anteriores programas había estado diciéndoles de que la ciencia, la medicina tradicional, parece que hubiera escrito en los libros protocolos para un tipo de enfermedad, y como que esta enfermedad tiene estos signos y síntomas, y ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo que va a desencadenar supuestamente este tipo de signos y síntomas. Eso es para una enfermedad, casi como que está etiquetado y se cataloga de esa forma las enfermedades. Pero vemos que con el estudio de muchísima gente, de muchos, especialmente la medicina alopática o los médicos que están con la especialidad, los ortomoleculares, de las que he estado hablando mucho este tiempo, han estado investigando más allá de lo que es estos signos, estos síntomas, y etiquetar esta enfermedad. Y resulta que no es así, porque en todas las personas, no todas las personas somos iguales, no todas las personas reaccionamos frente a una situación. Y lo que está haciendo la medicina tradicional, no voy a decir en todos, pero en su mayoría, es definitivamente atacar solo los síntomas, no atacan la raíz del problema. Eso es lo que hemos estado viendo todo este tiempo. Y ahí estamos con un montón de gente que está ahí, como les dije, de especialidad en especialidad, con los médicos haciendo una peregrinación, llenando sus casas que parecen farmacias andantes, y no han resuelto el problema de fondo. Siguen enfermos, y peor, mucho más, porque están cargando con tanto químico a su hígado. Prácticamente ese pobre hígado está saturado. Peor si están tomando mucho antibiótico, ahí la flora bacteriana están destruyendo, y eso es lo que vamos a ir viendo, cuán importante es la flora bacteriana para nuestro cuerpo. Entonces, lo que tenemos que entender que el ser humano, por eso les hice al inicio la pregunta, ¿cómo es posible? Hay personas que me dicen, yo como bien, cuido mucho mi alimentación, hago ejercicio, trato al máximo de cuidar mi cuerpo, mi organismo, ¿no? Hay gente que verdaderamente sí se ocupa y se preocupa en ese sentido del cuidado, qué come, qué bebe, inclusive el dormir, cuántas horas duerme, qué sé yo. Hay gente que realmente es muy disciplinada. Conozco gente que es así, muy disciplinada en ese sentido, pero están enfermos. Están enfermos. Y eso es lo que la verdad llama la atención. ¿Cómo es posible que hay gente que se está cuidando mucho lo que come, evitando ciertas cosas, y está enfermo? Entonces, es así que se ha llegado a investigar precisamente de que las personas, y por eso es que en eso es lo que muchos médicos que han cambiado su especialidad para ser ahora médicos ortomoleculares y médicos que se dedican a la alopatía, han cambiado en ese sentido de entender
Si la medicina convencional no está dando respuestas a lo que realmente las personas necesitan, a las necesidades de cada persona, algo está fallando, algo está faltando, algo está incompleto. Y eso es lo que me gusta del ser humano, por eso se dice es humano, un ser humano, porque el ser humano siempre está detrás de busca de la verdad. Y gracias a Dios yo digo que hay profesionales, porque este tema, lo que les voy a compartir ahora, saben que esto es un pequeño resumen y no les voy a complicar la vida de lo que he visto de los profesionales entendidos en esta materia. Son gente con muchos conocimientos en muchas áreas de la medicina. Entonces yo dije, no les voy a complicar la vida tanto, sino yo voy a hacer un resumen para que entendamos qué es lo que pasa, que el ser humano no solamente pues somos carne, ya muchas veces les he dicho, no solo somos este cuerpo, carne, también somos seres que pensamos, que sentimos, expresamos emociones y sentimientos. Somos un todo. Y dentro de este todo, si bien, por ejemplo, como les digo, estás tú cuidando mucho tus hábitos alimenticios y todo esto, y resulta que la medicina no puede resolver en ti el momento que estás viviendo ahora, ¿me entiendes? El momento que estás viviendo ahorita, ponle tú el nombre que tú quieras. La muerte de un ser querido, la pérdida de trabajo, la quiebra económica, el abandono, quizás te abandonó tu esposa, tu esposo, la pérdida de un hijo. Es decir, ponle ahorita el nombre que tú quieras. ¿Esto qué es lo que hace? Con esto que les estoy diciendo, el ser humano no es un ser que está solito parado ahí. Somos seres biopsicosociales. Vivimos en un entorno ya sea familiar o ya sea social. E indirectamente muchas de estas situaciones, y dependiendo también la actitud, la vulnerabilidad de las personas, nos va a afectar ciertas circunstancias y ciertas situaciones, y de eso es lo que vamos a hablar. Y por eso es que les decía, la medicina en estos campos, así como medicina te dará, es decir, estoy deprimida, estoy estresada, están atacando, vuelvo a decir, simplemente un síntoma, pero no estamos viendo la raíz de por qué estoy deprimido, por qué estoy estresado, por qué estoy con ansiedad y estoy entrando a una etapa posiblemente de depresión. Eso es lo que queremos que las personas lleguen a entender, y quizás ahorita mismo usted puede estar con alguna enfermedad, carece de algo, con alguna dolencia, y eso es lo que quisiera que empecemos por algo, que es entender que los signos y síntomas que van a dar lugar a una posible enfermedad, esto es un sistema de alarma que ha encendido el cuerpo como mecanismo de defensa. Entonces tenemos que en nosotros esto clarificar y entender de que para qué está pasando esto, no es tanto el por qué. ¿Para qué? ¿Qué va a pasar con esto? ¿En qué va a desencadenar esto? Y ahí es donde yo me tengo que centrar. Y yo como segunda parte de esto, les voy a ir desarrollando y desmenuzando, si ustedes quieren, el tema de lo que es cierto tipo de reacciones químicas, biológicas, especialmente con lo que tiene que ver con cierto tipo de actitudes que ahorita les voy a mencionar,
está desarrollándose procesos inflamatorios, ya sea en mi piel, en el estómago, en el hígado, en alguna parte de un órgano, porque es así como el cuerpo va a responder como un mecanismo de sobrevivencia. Es así como el cuerpo se defiende frente a una agresión. Porque, decirles que a usted le llamen por teléfono ahorita y le digan y le den una noticia trágica. Es decir, que nadie en un momento dado quisiera decir, ha muerto un ser querido tuyo en un accidente trágico. Eso genera en la persona, ¿qué genera? Un shock biológico muy impactante. ¿Y esto dónde va? Al cerebro. Al cerebro. Entonces vamos a ver cómo todo esto desencadena un montón de reacciones, porque el cerebro, como ha recibido, como por decirles así para que se entienda fácil, un estímulo, en este caso que es una noticia muy trágica, impactante, esto va a la reacción, va al impulso, va a haber una respuesta por parte del cuerpo como mecanismo de defensa inicialmente, que viene a ser liberación de adrenalina, liberación de cortisol como mecanismo de defensa. Inicialmente eso es lo que pasa. En un shock de aquellos se libera una descarga fuertísima de adrenalina en la sangre como protección. En sus inicios, en estos casos, sí es bueno, porque para que vean cómo el cuerpo reacciona como mecanismo de defensa, liberando adrenalina y liberando cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, pero en este inicio es muy importante como mecanismo de defensa, porque si no hubiera esto, nos morimos. No tuviéramos es decir, la capacidad de soportar este incidente. Y yo les voy a contar con un caso personal que yo lo he vivido. Y realmente ahora entiendo más conociendo estos temas. Creo que cuando uno pasa por una experiencia y está conociendo más a fondo estos temas, entiende cómo realmente el cuerpo es tan maravilloso, tan perfecto, tan sabio, que en ese instante de esto, de lo que les estoy diciendo, porque yo tuve un accidente que estoy viva para contar aquí mi historia, un accidente terrible, terrible. Entonces ahí veo precisamente cómo se enciende todo el sistema, mi sistema de alarma del cuerpo, y es esto de lo que les estoy hablando, lo que es la adrenalina y lo que es el cortisol como mecanismo de defensa frente a una agresión que en su momento yo estoy viviendo. Entonces, esto ha llevado precisamente, como les digo, a estudios muy profundos, y uno de estos, como les podría decir, una eminencia a nivel mundial, que recién yo no sabía que había muerto el doctor Hammer recién hace 3 años. Es un médico alemán que tenía creo que 3 o 4 doctorados, una mente brillante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué les menciono al doctor Hammer? El doctor Hammer sacó lo que son hoy las 5 leyes de Hammer, conocidas por él, estudiadas por él. Es él el que ha puesto, podría decir, en libros, a raíz de él, lo que pasó con él y los estudios que ha hecho con él, que había llegado a estudiar en más de 60,000 personas con cáncer y otro tipo de enfermedades, para entender qué es lo que pasa con la persona cuando está frente a una situación que está viviendo emocionalmente.
Entonces, ¿qué pasó con el doctor Hammer? Empiezo contándoles un poquito del doctor Hammer para que se vea y se entienda quién es él, el doctor Hammer. El doctor Hammer, y para que vean, este doctor alemán, y ustedes saben mucha gente que vive en el extranjero, como aquí también, yo no voy a decir que no, pero es gente muy disciplinada, que cuida mucho, no beben, no fuman, toman agua sin azúcar. Es gente que sale a trotar, a respirar en los bosques ahí. Y es de ahí. Y el doctor Hammer con su esposa, que era otro médico, su esposa, eran ese tipo de personas que cuidaban muchísimo su salud de su cuerpo. ¿Qué pasó? Un día habían tenido solo un hijo. Y de estas cosas que pasan en la vida que uno no entiende, por supuesto que son no esperados, su hijo fue parte de un incidente, de una balacera que yo entiendo, que por lo que sé, en Italia, y pasó por un proceso largo y terminó muriendo, su único hijo. Este incidente trágico desencadenó al tiempo, primero en la esposa, con un cáncer en los senos, y en él con un cáncer en la próstata. Ahí está lo que les estoy comentando de esto, cómo es posible que personas saludables, que cuidan mucho su salud y todo esto, han aparecido o están con enfermedades degenerativas o con enfermedades como estas, con un cáncer, y dependiendo, hay cánceres que llevan un proceso largo, otras son agresivas, en poco tiempo han sido muy nefastos, es decir, su desarrollo, crecimiento y desarrollo ha sido rapidísimo. Esto, por eso les digo, de una persona a otra es muy diferente el desarrollo. Pero el tema es que en el doctor Hammer y en su esposa se desarrolla en ambos cáncer. Esto le lleva a él a investigar y a estudiar en el sentido, me imagino, sufrieron mucho por todas las personas que han tenido la oportunidad de conocer al doctor Hammer, que sufrieron muchísimo, y especialmente su esposa es la primera que desarrolló el cáncer. No pudo soportar superar lo que es la muerte de su hijo, así que desarrolló ese cáncer y murió su esposa. Fue después de su hijo la que murió su esposa. Después él ¿qué es lo que hizo? Él desarrolló después lo que es el cáncer en la próstata. Pero él, a raíz de esto, del cáncer de su esposa, dijo, esto tiene que estar relacionado con el estrés emocional que hemos vivido a raíz de la muerte de mi hijo. Él estaba, porque no había otra. ¿Cómo? Porque ellos eran unas personas, como les digo, saludables, que podía ser que desencadene un cáncer y en los dos, ¿ya? Entonces, él se puso a investigar, a estudiar, y como les digo, en todos sus años que estuvo vivo, después de la muerte de su hijo y de su esposa, él empezó a estudiar a más de 60,000 personas. Es más, fue a un centro de oncología de mujeres, donde la mayoría de ellas estaban por supuesto, con diferentes cánceres, y la mayoría eran cánceres de mama. Empezó a estudiar en qué sentido, de preguntarles uno por uno a ellas qué estaba pasando en sus vidas de ellas antes de ser diagnosticadas con cáncer. Esa fue,
que les digo, la pregunta para él también entender con su caso de que lo que uno está viviendo, una situación particular en su vida, eso está desencadenando una respuesta del cuerpo, de nuestro organismo como mecanismo de defensa. Y también hay otros factores adicionales a esto. Hay otros factores más que contribuyen para desencadenar, como se dice, en una enfermedad. Entonces, eso es lo que empezó para él su investigación con respecto a la relación del cáncer con la parte emocional, con el estrés biológico que en ese momento las personas estuvieran sufriendo. Y lo que vio que es que las personas, como les he dicho, están pasando ahorita por una situación X que están viviendo, divorcio, muerte, mismo una enfermedad, y para mucha gente decirles, mira, tienes un cáncer, sea de él o de una persona muy cercana a uno, eso, la noticia, al tú enterarte que, ponte que tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu mamá, tu papá, le han diagnosticado un cáncer y es un cáncer terminal, eso genera un shock. La noticia a mí me genera un shock, ¿ya? Y este me va a desencadenar en un estrés emocional. Entonces, el cortisol está elevado y va a mantener, y esto es lo que había hablado en el anterior programa, que el estrés emocional latente, permanente en la persona, va a producir que el cuerpo y el cerebro se inflamen. ¿Ya? Y esto es como les estoy diciendo, y a la larga esto va a producir cáncer. ¿En qué sentido? Y esto es lo que encontraron precisamente el doctor Hammer. Encontró que este estrés emocional crónico, ya de mucho tiempo estoy hablando, de gente que está viviendo ya este estrés emocional, no termina de superar, no termina de aceptar cierta situación muy triste, dolorosa de lo que esté viviendo, va a llegar a producir un proceso cancerígeno, porque se ha visto en los estudios a través de lo que es la tomografía computarizada y por resonancia, que hay una comunicación del cerebro con un órgano o un tejido que ha respondido como respuesta a una agresión que yo estoy viviendo, que es por un shock emocional, ¿ya? Entonces, hay una comunicación, hay un diálogo, hay una respuesta de lo que serían ya las células cancerosas, que se ve que tienen receptores de conexión con el cerebro, ya de lo que yo estoy viviendo. Entonces, porque mi cerebro, ustedes saben, en el cerebro están todos los comandos para el funcionamiento de todo el cuerpo. Está en el cerebro, él es el que comanda. Entonces, simplemente es estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Y es así, por eso es que han visto que las células cancerosas tienen un diálogo, una respuesta, con lo que tienen receptores. Las células cancerosas receptores, ¿no? Entonces, que recibe comunicación con lo que sería con el cerebro. Las neuronas liberan una sustancia que se une a las células cancerosas. Por eso es que se dice que hay una comunicación y un diálogo entre lo que es el sistema nervioso y un cáncer, ¿no? Porque ahí está estos receptores que tienen las células cancerosas.
Entonces, en otras palabras, podemos decir que el sistema nervioso que comanda nuestro cerebro está casi en una directa relación con el crecimiento de los tumores. ¿Ya? Así que, pero esto, como les estoy diciendo, esto es parte de lo que inicialmente, lo que les digo, vamos a ver precisamente en las leyes de Hammer, cómo el cuerpo reacciona, cómo el cuerpo se defiende simplemente. Y esto, por eso les digo, va a depender del tiempo. Por eso estamos hablando del estrés emocional crónico en el tiempo. Si nosotros no hacemos, no nos ayudamos y no cambiamos, vamos a ver eso precisamente en el tema de las emociones, cómo ayudarnos, qué hacer para no llegar a realmente a producir un cambio, una transformación de un órgano, de un tejido en mi cuerpo, fruto de un estrés permanente. Eso es cortisol elevado todo el tiempo. Entonces, simplemente está mi cuerpo en un proceso inflamatorio permanente. Eso es, así de sencillo y fácil para entender. ¿Ya? Entonces, para ir viendo, digamos, en sencillo y en fácil para que cualquier persona que pueda ver este programa pueda entender cuáles son las leyes de Hammer, vamos a ir viendo. La primera ley de Hammer es la que está relacionada con el detonador. ¿Cuál es el detonador de todo este programa de cambios que se van a suceder? Hay un detonante, ¿ya? Entonces, y este detonante es lo que va a encender, va a apretar el botón, por decirles así, el sistema de alarma de mi cuerpo, ¿ya? Entonces, es así como se inicia a través de lo que les había dicho, es un shock biológico, eso es lo que se llama, porque este shock es el impacto, la impresión inicial de lo que les estoy diciendo, de una situación emocional que me ha tocado vivir, ya sea que es en mi familia o en mi entorno donde yo vivo, amigos, trabajo, ¿ya? Ese es rápidamente para indicar como la primera ley de Hammer está relacionado con eso. Ya, entonces, la segunda ley es una fase bifásica que le llaman, en la cual es una etapa de estrés, una fase de estrés y una fase postestrés. La fase del estrés es, ya les he dicho, es el impacto, el shock biológico. Y después de que pase esto, baje, porque no todo el tiempo estoy con eso, con el tiempo, dependiendo la persona en su aceptación de la situación en la que está viviendo, eso va bajando, ¿no? Entonces hay una fase también de lo que llamamos fase postestrés, que es la fase de curación. Y esta fase de curación es cuando ya baja, por eso, esos niveles de cortisol y de adrenalina a niveles bajos, normales, podríamos decir así, pero el cuerpo de la persona queda inflamado, dolido, para que me entiendan. Queda un cuerpo agotado, cansado. Es un cuerpo de una persona que está agotada, sin energía. Eso es lo que se llama el proceso de curación también del cuerpo. También el cuerpo entra también en esa fase. Y en eso sí que nosotros podríamos colaborar muchísimo. De hecho que sí, a nuestro cuerpo, y eso es como para entender mejor
cuando vamos al dentista por el miedo, porque esto es lo que se ha visto con el shock biológico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a todos, y esto nos pasa a todos, esto es una reacción normal, natural, frente a una noticia trágica, dura, dolorosa, que nos genera ese rato miedo. Eso es, al miedo nos bloqueamos. Es un bloqueo de lo que es mente, emociones y sentimientos. No puedo pensar, no puedo reaccionar, nada. Y eso es lo que para el próximo les voy a desarrollar, porque hay un profesional que descubrió que hay más de 100 y tantos miedos a diferentes situaciones, cosas, y eso es lo que precisamente en todos, y hay diferentes grados, y el miedo en estas situaciones no es malo, es bueno, porque ya les estoy diciendo, el cuerpo reacciona de esa forma como un mecanismo de defensa frente a una agresión que estoy viviendo. Me estoy sintiendo agredido, inclusive en palabras que una persona venga a mí a decirme cosas, aunque sea verdad, pero de una forma dura, eso tiene un impacto en mi psicología y en mis emociones. Es eso también muy importante. Había hablado de eso, que hay que saber cómo decir las cosas. Yo decir, y también quién me la dice. Y yo tener la capacidad de bloquear precisamente esto cuando hay personas que son muy agresivas, muy violentas hasta en su forma de hablar. Saber mantener distancia. Saber mantener distancia con ese tipo de personas por salud mental, porque eso va a tener un impacto fuerte, y dependiendo de la persona, porque hay personas tan sensibles que una palabra, una simple palabra, puede de verdad causar un impacto en la otra persona muy fuerte, muy fuerte. Yo conozco de esto, yo les contaría un montón de historias, y esto no es que, si evidentemente las palabras, por eso se dice, las palabras tienen poder, y peor cuando salen dichas de aquí, del corazón. Si hay palabras que pueden salir del corazón para bendecir la vida de alguien, para desear algo bueno para alguien, y les aseguro que eso tiene poder y se cumple. Pero en la misma forma, cuando ha salido de aquí, de una persona, para dañar, para lastimar, eso también tiene poder, tiene un impacto fuerte. Entonces, en eso tenemos que tener, ¿qué les digo? Mucho cuidado, y no es solo, alguien me puede decir, también es cuestión del poder de la mente. Entonces, esa persona, por ejemplo, yo me acuerdo al hablar de esto, recuerdo que cómo nosotros podemos, frente a una cosa que tú estás hablando, diciendo, puedes sugestionar, porque aquí también tiene mucho que ver con la sugestión en la persona. Lo toma tan a pecho a veces muchas cosas, y puede de verdad eso increíblemente transformar en una enfermedad que yo, la verdad, no hace mucho hablaba con una persona que conozco, y hablando, ¿no? el tema del tema de la pandemia, el tema del COVID y qué sé yo, y me decía, creo que ese es el común de cada vez que las personas nos vemos, de decir, ¿no? Como que si te enfermaste o no te enfermaste, ¿no? Si tuviste COVID, no tuviste COVID, ¿no? Entonces casi estamos en eso. Y ella y era así, ¿no? ¿Y usted se enfermó? No, le digo, gracias a Dios, yo no. Y usted, le cuento, y ella me cuenta, ¿no? Para que vean cómo tiene un impacto las palabras, por eso les estoy compartiendo esto. Me dice, le cuento que mis papás, los dos se enfermaron, me dice, sí, y yo pues he tenido que cuidarlos a los dos, me dice, yo he estado ahí.
pero a mí no me pasó nada, dice, menos mal, estuve bien, dice, estuve yo también, de hecho, cuidándome, tomando para mejorar mi sistema inmunológico, me dice, ¿no? Qué bien, le digo, ¿no? Pero no faltó una persona, para que vean, no faltó una persona que le dijo, ¿sabes qué? Sería mejor, si has estado con 2 personas que les ha dado COVID, sería bueno que te vayas a hacer la prueba del COVID. Ella estaba muy bien, ella estaba sana. Y es casi seguro que te han contagiado. Así que sería bueno nomás que te hagas por si acaso tu examen, tu laboratorio para descartar. Pero, ¿y usted estaba enferma? No, me dice. Pero ya, por hacerles caso fui, dice. Me fui a hacer el examen y supuestamente me dijeron que era positivo, COVID positivo, me dice. Puede creer, me dice, ese momento casi me empezó a doler mi cabeza, me empezó a doler mi garganta, me empezó a doler todo. Y nos hemos matado de la risa. Y le dije, ¿verdaderamente usted se enfermó? No, me dice. No sé qué habrá pasado con ese examen, pero me dice, no. Pero ese momento cuando fui a recoger mi prueba y que decía COVID positivo, yo estaba enferma, me dice. Es decir, me sentía así, un malestar general, así. Y regresé a mi casa y no, dice, estuve bien. Y yo ahí le dije, ¿se da cuenta? Le dije, ¿cómo una situación como lo que usted ha vivido le ha impactado, se ha sugestionado tanto como ha estado con sus padres y conocía los signos y síntomas, como usted, cómo rápido su cerebro, porque este es tema del cerebro también, usted se enfermó solo por eso, le digo. Sí, me dice, la verdad me quedó impresionada y la verdad no tuve COVID, yo, dice. Pero entonces con esto quiero que entiendan, imagínense cómo hacen las palabras. Y en esto por eso es que siempre decimos, ¿no? Tengamos mucho cuidado en decir las cosas, en cómo nosotros decimos, en cómo se nos habla también. Y esto no es tema de decir las cosas, yo las voy a decir. Hay gente que dice, yo las digo las cosas sin pelos en la lengua. Puedes decir toda la verdad, pero podemos hablar con tino, podemos hablar lo que a nivel espiritual decimos con caridad, es decir, decir la verdad sin tener que lastimar a la otra persona, ya sin ese afán de lastimar a la persona. Es eso lo que tenemos que tener cuidado. Ahora, como un repaso rápido, la tercera ley de Hammer habla de que frente a este shock biológico, a esta situación en la que estamos viviendo, los órganos, los tejidos y las funciones de nuestro cuerpo, frente a esta situación de estrés, reaccionan, simplemente van a reaccionar. Y eso es normal, eso es parte como un mecanismo, como les he dicho, como un mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces, después de esta situación de estrés que me ha producido esta situación que estoy viviendo, va a haber una situación post-estrés que va a producir precisamente cambios en tejidos, órganos y en sus funciones. En sus funciones. Entonces, porque cada cosa en el cuerpo, cada órgano, cada tejido, cada hormona tiene una función que cumplir, simple. Entonces, frente a una reacción biológica de un shock, de un estrés biológico, simplemente se va a producir cambios y modificaciones. Eso es parte de todo el proceso. Eso es casi inevitable. Y en la cuarta ley de Hammer menciona la participación de los microorganismos, virus, bacterias en nuestro cuerpo. Ustedes sabían que los microorganismos, yo la verdad no lo sabía, que los microbios
virus, bacterias, hongos, parásitos, constituyen casi 2 kilos de nuestro peso corporal. ¿Se imaginan eso? Así que nosotros somos todo un sistema ecológico conviviendo con un montón de microorganismos. Entonces, esto obviamente muchos le atribuyen a la ciencia, la medicina le atribuye a estos microorganismos muchísimas enfermedades, que eso es cierto, pero no son los verdaderos responsables. Esto simplemente ya les había hablado la anterior vez, las bacterias especialmente, que nosotros, las bacterias, en todo el sistema digestivo necesitamos de ese sistema de bacterias para, por ejemplo, para la absorción de vitaminas, necesitamos, pero hay bacterias de las buenas que necesita nuestro sistema digestivo. Lo que pasa es precisamente lo que les había comentado la anterior vez. Simplemente estos microorganismos que están en el cuerpo, dentro de un equilibrio, hablando de un cuerpo sano, entre comillas sano, hay un equilibrio de convivencia con todos estos microorganismos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la persona está viviendo un estrés emocional permanente? Cambia hasta el pH del cuerpo. Entonces, el cuerpo, al cambiar el pH, está más ácido. Y el pH ácido lo que hace es favorecer y que se desarrollen y se multipliquen más estos microorganismos. Y estos microorganismos, al desarrollarse más, pues también liberan toxinas. Es decir, sus excrementos, por decirlo así. Y sus excrementos son toxinas para nuestro cuerpo. Entonces, si el pH de nuestro cuerpo está alterado, estos simplemente actúan como, les estoy diciendo, van a generar enfermedad, de hecho, van a generar enfermedad, entonces, pero están reaccionando como oportunistas. Están aprovechando la situación de que hay cambios en mi cuerpo para generar precisamente ellos multiplicarse, y al multiplicarse ya se rompió el equilibrio, entonces ahí viene la enfermedad producida por ellos. Pero mientras estamos en un equilibrio, no va a pasar eso. Obviamente que hay por ejemplo, el huevo de las amebas, qué sé yo, parásitos, por ejemplo, cierto tipo de parásitos, sí se debe eliminar porque estos, si tendríamos que hablar de estos, lo que llegarían a producen un montón de enfermedades inflamatorias, sí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, para eso están las personas, el médico les pide examen de heces fecales para ver precisamente qué tipo de parásitos hay, porque hay parásitos tan pequeñitos como hay parásitos como las lombrices, que son prácticamente el tamaño de uno. Es impresionante el mundo de los microorganismos, es increíble, y eso es lo que hay que ver, ¿no? Entonces, lo que me impresionó esto es eso. Entonces, la cantidad de microorganismos con los que convivimos, y prácticamente en el cuerpo hay más información genética de virus que de nuestros propios genes. ¿Ya? Entonces tenemos más bacterias que células. Y hoy nos estamos arrebatando, ¿no? Estamos luchando contra unos virus, contra ciertas bacterias, unas cuantas, cuando en el cuerpo tenemos miles, ¿no? Entonces, así que, como les digo, por ejemplo, en una persona que está con medicamentos tomando, ustedes saben, una persona que está tomando antibióticos y quizás por periodos largos,
y fuertes, eso va a destrozar la flora bacteriana del estómago, de los intestinos. Y son diarreas y la persona no hay absorción de los nutrimentos para el cuerpo precisamente, y la persona puede entrar en casos de anemia, desnutrición, ¿no? Por eso es que les digo, ahí hay que reponer inmediatamente la flora bacteriana, la buena, la buena. Ese es el cuerpo, es así como reacciona el cuerpo. Y el otro, la quinta ley, es de entender, es la parte última, podríamos decir, de este proceso que se ha desencadenado, es entender para qué es esto, para qué, qué beneficio le va a traer esto a mi cuerpo y a mi vida también, ¿no? Entonces, por ejemplo, y de saber, por eso como les he dicho, que todo en el cuerpo tiene, cada órgano, cada tejido es importante para el funcionamiento de mi cuerpo. Ya, es solo por ponerles un ejemplo. La saliva que tenemos en la boca es muy importante para lubricar nuestra boca, para lavar, se autolava la boca con la misma saliva. Y también, imagínense, sin saliva no puedo tragar. No, para que vean cuán importante cada cosa es, en este caso la función de la saliva, me es necesario para el tema de lo que es, me pongo un alimento, al ponerme un alimento en mi boca voy a empezar a salivar y eso me va a ayudar para deglutir. ¿Se dan cuenta? Es así como por eso que se dice cada órgano del cuerpo está puesto ahí para cumplir una función muy particular, así como la piel es tan importante para nosotros porque a través de la piel nosotros nos podemos contactar como los 5 sentidos, ¿no? Con los 5 sentidos es así como la piel también tiene una función muy importante, así como el hígado, desintoxicar, es decir, en el cuerpo todo lo que está, todos tienen una función muy importante que cumplir, nada está por demás, nada. Aunque uno crea que no sirve, como el apéndice se cree, pareciera que no sirviera, todo es importante en el cuerpo. Cada uno de ellos van a ir cumpliendo una función, pero ¿qué es lo que pasa también, no? En esto, porque se menciona de los órganos, es que los órganos, los tejidos, en todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, pasando por esta etapa de este estrés biológico que les estoy diciendo, también el cuerpo se adapta a estos cambios que se ha ido dando como forma de reparación, como una forma de curación también. En tejidos, por ejemplo, por decirles, en una herida abierta, se ha producido por eso un proceso inflamatorio, entonces el cuerpo ha reaccionado y va a llegar a cerrar esa herida y va a producir va a quedar como huella, por decirse así, un tejido cicatrizante, ¿no? Entonces eso es lo que, como les digo, se adapta, va adaptando, va cambiando de acuerdo a la situación, a las circunstancias en las cuales el cuerpo está sufriendo una agresión. Ya es así como estos procesos pasan por el tema de lo que es una curación. Así que el cuerpo es maravilloso, en ese sentido es maravilloso. Va a responder de esa forma precisamente con lo que también es la curación. Eso también va a llevar su tiempo dependiendo de cada persona. Entonces, para hacer un pequeño resumen de todo esto, para que se dé este shock, como les estoy diciendo, este shock biológico, el primer detonante que es de esta primera ley de Hammer,
lo que se ha visto es, y que va a encender por eso todos los procesos, activar todo el proceso del sistema de alarma de nuestro cuerpo, tiene que tener ciertas características y precisamente tiene que ser una situación grave, que supera ciertos umbrales, tiene que ser hiperagudo, muy dramático y en muchos casos es vivido en soledad. Soledad no quiere decir que esté solo, sino soledad en el sentido de que la persona posiblemente esta situación que está viviendo lo está enfrentando solo. Y eso es lo que quiero en este momento hablar, compartir con ustedes. Hay personas que se encierran verdaderamente frente a una situación, solo quieren encerrarse, no hablar con nadie, y eso es grave, eso es peor, porque ayuda mucho el hecho de que haya una situación ahorita que la persona está viviendo, este shock biológico de algo que está pasando, le ayudaría mucho mejor hablar, porque eso es, has escuchado este dicho que dice, lo que tu alma no habla, lo que tú no hablas, tu cuerpo llora, tu cuerpo grita. Y tu cuerpo está gritando, manifestándose en algo visible, tangible, ya sea en la piel o sea en mi cuerpo internamente, precisamente en un proceso inflamatorio que es una enfermedad. Ese es el problema, que desencadene lo que... Y eso es lo importante, por eso como esto está asociado con emociones que ha impactado en mi cerebro y esto simplemente el cuerpo se está defendiendo, está desencadenando un proceso inflamatorio y esto movido por las hormonas que les estoy diciendo, mucho tiene que ver aquí la adrenalina y el cortisol, especialmente cortisol. Entonces, es eso lo que les estoy diciendo, por favor, no crees que te haría bien. Yo sé que en el tema del duelo, por ejemplo, cuando ha muerto un ser querido tuyo, yo hace 1 año y medio que perdí a mi papá, dependiendo las personas, pero sé que en la mayoría uno no quiere hablar, es verdad, quiere guardar un silencio, quiere llorar a su ser querido en silencio, pero eso es un tiempo. Y la verdad que creo que ayuda a la persona para pasar este proceso, el que alguien te llame y te diga simplemente, y tú no quieres hablar, que es respetable tu silencio, tu aislamiento, pero esto va a pasar. De que alguien te llame y te diga, estoy contigo en tu dolor. Esa empatía que todos necesitamos, gente empática, que se conduela contigo, que se ponga en tu zapato. Y a veces por eso les digo, no necesitamos tantas palabras para hacer sentir bien a otra persona. Esto es importante, por eso yo en el anterior programa les había hablado de las personas vitamina, que conozcamos y tengamos cerca de nosotros personas vitamina. Esas personas vitamina son esas personas que siempre nos levantan, nos alientan, nos estimulan, nos impulsan, ¿no? Esas son las personas vitamina. Ya, entonces necesitamos esas personas cerca de nosotros y mucho más cuando yo estoy pasando ahorita por una situación que posiblemente no esté en mis manos. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchas de estas cosas que estamos pasando posiblemente no estén en mis manos. Por ponerles un ejemplo, me he enterado de que mi hermano está en la cárcel porque le encontraron en posesión de drogas. Me he enterado de que mi hermano estaba botado en la calle porque estaba drogado.
Solo por ponerles un ejemplo. Sí, es decir, estoy poniendo un ejemplo en el sentido de que, para que entiendas que hay situaciones que no está en tus manos resolver, porque pasa que con este tipo de personas que están en estas circunstancias, en pandillas, en tantas cosas feas, en casos de corrupción, qué sé yo, si tú has hablado con esta persona, algún momento le has hecho reflexionar, has intentado que corrija sus conductas, lo has hecho, quédate en paz, porque lo hiciste, lo dijiste. Peor sería que tú miraste de palco y dijiste, cada quien sabrá lo que hace. Ese es su problema, es su vida. Pienso que puedes quedarte, por eso te digo, en paz, si es que tú en algún momento fuiste parte de la vida de esta persona y le dijiste, no lo hagas, te va a hacer daño, vas a terminar mal, vas a destruir tu vida, vas a destruir a tu familia, no lo hagas. O la infidelidad de alguien. ¿Ya? Entonces, ¿le dijiste? ¿En su momento hablaste con esa persona? Esa es la cosa. Entonces, si le dijiste, por eso yo a la gente les digo, sentite bien porque Dios es testigo de que tú le dijiste que no es correcto lo que está haciendo, que rectifique su conducta, porque se está haciendo daño y está haciendo daño a otras personas más, en el caso de infidelidad a su cónyuge, y si hay hijos, a los hijos. Entonces, como en estos casos, por eso te digo, hay cosas, si ya lo dije, no está en mis manos, de que la reacción en esto es de rabia, de impotencia, ¿no? De decir, yo sabía que esto iba a pasar, le he dicho que no lo haga, pero esa persona, muchas personas parece que tienen que tocar fondo, van a tener que tocar fondo para entender que su conducta va a tener una repercusión. Así como tenemos derechos, tenemos también responsabilidades, ¿verdad? Entonces va a tener que pagar el precio de lo que está viviendo, de lo que está haciendo. Y a veces hay personas que tienen, como les digo, que tienen que tocar fondo para que puedan reaccionar. No hay otra. Pero sí, no les voy a negar que uno sufre. Uno sufre porque quizás es mi familia, mi hijo, mi esposa, mi esposo, mi hermano, mi sobrino, mi sobrina, alguien muy cercano a mí, alguien que yo quiero, que yo aprecio. Y me genera así un montón de emociones, sentimientos encontrados, porque hay gente que es necia, es terca, no quiere escuchar, no quiere entender qué podemos hacer. ¿Me entienden? ¿Qué se puede hacer? Entonces, es eso a lo que me voy. Hay cosas que no está en mis manos resolver. ¿Qué les digo? Y mismo eso es lo que vamos a hablar frente a la muerte de un ser querido, frente a la pérdida de tu trabajo, frente a que quebraste tu empresa, te estafaron, te robaron. En esto, hay que poner muchísimos ejemplos para ver, y en eso la verdad que veo mucho material de gente que cómo se han levantado, como decir, así, pero de situaciones tan trágicas, es levantarse, como se dice, de las cenizas. Y eso es precisamente lo que uno, es decir, qué bueno que haya personas que puedan contar su historia para decirte, yo pasé por esto,
me levanté. Muchos posiblemente tienen que empezar de nuevo. Pero ahí está, como les digo, esto lo que te está pasando, ¿para qué es? ¿Para qué? Esto es lo que nosotros tenemos que llegar a entender, ¿para qué es? Así que aquí va a entrar en juego, como les digo, muchas situaciones en las que tiene que ver esto con mi carácter, con mi personalidad, con mis valores. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Será que la persona que yo decía que amaba, ahora resulta que dice que ama a otra persona, no va a estar más conmigo, va a ser el fin de mi historia? Eso, de hecho, ya les estoy diciendo, genera un shock biológico. Eso me va a generar estrés, ansiedad, depresión, ganas de no vivir, posiblemente ideas suicidas, para que vean cómo desencadena todo esto. Y eso, les estoy diciendo, eso produce cambios en mi cerebro, en mi psiquis, todo lo que es mi psicología, y eso precisamente tanto cortisol, eso va a generar un proceso inflamatorio en alguna parte de tu cuerpo, un órgano, un tejido, y si eso es permanente, eso a la larga va a terminar en un cáncer. Eso es lo que quiero que entiendan. No puede terminar su historia. No puede ser que una situación como estas determine mi vida y tenga que más de paso enfermar mi cuerpo. Eso es lo que quiero manifestarle. Y de eso es lo que vamos a hablar precisamente en el próximo programa, para ver precisamente esto. ¿Qué hacer? ¿Qué conducta tomar? ¿Qué hacer? Y esto es lo que el doctor Hammer, casi para ya concluir esta primera parte, esto es lo que él vio precisamente, que las personas que en un momento de su vida, todos los que tenían cáncer en su mayoría, porque eso es lo que a él le ha llevado a hacer este estudio por su propio cáncer, que las personas cuando recibieron, y esto él cómo lo ha visto, lo ha medido, visible, tangible, haciendo precisamente tomografías computarizadas en su momento con él, y ahora la están haciendo con resonancia, que ese impacto, esa nota, esa situación en ese momento se ha medido en el cerebro, se ven manchas oscuras en ciertas partes del cerebro. Y es impresionante cómo él ha llegado a hacer, como se dice, un mapeo. Ha hecho un mapeo del cerebro en la cual ha visto que ciertas manchas en tal ubicación del cerebro estaba relacionado con el cáncer en cierto tipo de órgano, en cierto tipo de ubicación. Así que él, cuando una persona iba a su consulta, por la tomografía computarizada, y veía esto precisamente, él podía decir tranquilamente dónde estaba el cáncer de esa persona. A ese punto él sabía, porque ese impacto deja una huella cerebral. Eso está ahí. Entonces, eso es lo que precisamente, para que vean cómo el cuerpo reacciona, qué increíble es el cuerpo, cómo queda hasta, como les estoy diciendo, esa huella ahí en el cerebro. Así que eso es lo que ha llevado precisamente a este estudio, y ahora precisamente la medicina alopática está cambiando, está dando un giro precisamente en ese sentido, para poder ayudar a la gente, no solamente
decir, ¿sabes qué? Me duele esto, sino encontrar el origen. ¿Y eso qué significa? Hablar con la persona, aparte de preguntarle sus hábitos de alimentación, cómo vive, qué come, qué no come, cuántas horas duerme, y que me duele aquí, me duele allá. La gente está así. Es un proceso inflamatorio. Es un proceso inflamatorio generalizado porque posiblemente la persona esté entrando, como les estoy diciendo, en una etapa del cuerpo, lo que les dije, de curación. Y eso ha dejado, y esa curación es precisamente los efectos de lo que ha sido este cuerpo inflamado por una etapa de estrés prolongado. Entonces, por eso está que le duele en todo lado. Me duele aquí, me duele allá. Entonces, ahí es por eso precisamente lo que se necesita, profesionales que se tomen su tiempo para sentarse contigo y preguntarte qué está pasando en tu vida. ¿Qué ha pasado? ¿De qué estás sufriendo? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus miedos? Y de eso vamos a hablar precisamente la próxima semana, para hablar cuáles son tus miedos, porque esos tus miedos, ya te estoy diciendo, liberan cortisol, estresan tu cuerpo. Y posiblemente muchos de esos tus miedos son generados en tu mente. Y eso también hay que ver. Hay gente que anda preocupada todo el tiempo de esto, del otro, y eso se ha visto. De ese mundo de preocupaciones que tiene, posiblemente muchas de esas cosas no va a pasar, pero está manteniendo a su cuerpo todo el tiempo con un sistema de alerta. Ese es el problema. Está en un sistema de alerta todo el tiempo. Entonces estoy liberando todo el tiempo, por eso cortisol, todo el tiempo está con cortisol. Y eso ya les estoy diciendo, ese estado permanente estado de alerta del cuerpo va a desencadenar en estrés, y eso es proceso inflamatorio a la larga. Y eso, como todo lo que hemos hablado, compartido ahora, es precisamente lo que sería un proceso canceroso. Entonces, por favor, queridos amigos, pensemos, ¿qué está viviendo hoy en día? ¿Qué le está pasando? Yo sé que por las cosas que estamos viviendo hoy, nos ha tocado vivir ahora, en este momento que estamos, para mucha gente de verdad cada día es una lucha. Es decir, la preocupación es verdad, no voy a negar, las cosas han cambiado mucho de hace 5 años a lo que vivíamos por el tema de la pandemia, cómo esto ha cambiado precisamente la forma de vivir en la gente, económicamente hablando especialmente, ha cambiado mucho. Yo sé que hay muchos padres de familia que viven en una tensión, bajo presión, trabajando para llevar el pan de cada día a la casa. Eso es verdad. Pero por eso es que tenemos que tener cerca de nosotros para contrarrestar, porque el cortisol está elevadísimo en el día, sea que tengas emociones muy fuertes o no, dependiendo tu carácter, cómo manejas todo, como en tu convivencia, en tu casa, con los amigos, el cortisol baja, pero hay personas que sigue su mente trabajando hasta en la noche. Entonces no descansa ese cerebro, no descansa ese cuerpo. Y por eso es que es importante que en la casa alguien tiene que estar en ese estado más relajado, más tranquilo. Esa persona vitamina, como les estoy diciendo, que cuando llegue
mi hija, mi hijo, alguien en la casa que estamos conviviendo, alguien sea el apagafuegos, por decir, apaga incendios. ¿Me entienden? Porque si estoy llegando del trabajo, ya ha sido un día durísimo en el trabajo, que los problemas hoy en día no faltan, están trabajando bajo presión realmente. Entonces llegan, e inclusive hay gente que está llevando trabajo a la casa y siguen trabajando en la casa. Entonces la convivencia familiar inclusive ya no existe. No existe, comen y siguen trabajando. Ahora, otra cosa es que sí, hay adictos al trabajo, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, es esto lo que tenemos que pensar, qué es lo que tú quieres hacer con tu cuerpo, con tu vida y también con las personas que te rodean, porque tú no estás, bueno, en la mayoría todos tenemos alguien con quien convivimos, papá, mamá, hermanos, amigos, qué sé yo, ¿no? Entonces, está también en uno. Por eso les digo, qué es lo que quieres, cómo quieres vivir. ¿Quieres vivir en ese estado de ansiedad todo el tiempo? ¿En ese estado de miedo permanente? Y bueno, en eso también algún momento sí voy a hablar cuánto en esto, de todo lo que estamos hablando, porque todo lo que les estoy hablando, esto es la parte orgánica, biológica, fisiológica, de cómo funciona el cuerpo, cómo responde simplemente el cerebro frente a un estímulo y cómo se defiende frente a esa agresión. Eso es todo lo que les he hablado, y cómo hacer. Y una de las respuestas, lo que les había dado la anterior vez, frente a tanto estrés, precisamente tanto cortisol, y el cortisol tarda entre 4 a 6 horas en bajar a niveles casi normales. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Lo que les había dicho en este sentido, ¿cuál es el antídoto? Es la oxitocina. La oxitocina es la hormona precisamente en la que yo voy a encontrar con la persona amada, con besos, abrazos, caricias, la empatía con el amigo, la amiga, en un abrazo sincero, en miradas, en que pueda yo conversar algo bueno, me sienta yo escuchada, que en este caso lo que les estoy diciendo, qué importante es que haya una persona que te escuche, sin juzgarte, sin condenarte, que te escuche. Ahora, si hay algo que te equivocaste, te dirá esa persona, ¿no crees que podías haber hecho esto? Que también tenemos que estar abiertos para eso, porque posiblemente sí, estoy pasando por una situación que quizás yo metí la pata. Entonces, estemos también abiertos a la corrección, porque un buen amigo no solamente te va a escuchar todo, pero un buen amigo que te quiere, y si algo hiciste mal, te va a decir lo que has hecho mal, porque te quiere, te aprecia precisamente, no porque está en competencia contigo, ni porque esa persona se siente mejor que tú, jamás, ¿ya? Entonces, necesitamos una persona, y mucho más para esto, para lo que les estoy diciendo, porque hay gente que quiere sufrir solo o sola. Qué bueno nos haría para liberar toda esta carga emocional, que alguien se siente conmigo, podamos con un café, simplemente que me escuche, nada más, simplemente que me escuche. Ustedes no saben el efecto grande, grande y bueno, saludable que es que tenga una oreja que me escuche, que me escuche. Ese es el principio, ya con eso más del 50% ya me liberé un montón de esa presión que estoy viviendo, que estoy sintiendo, ya me liberé. Y a nivel espiritual, ni que les cuento. Entonces, eso es lo que les estoy diciendo. El antídoto es la oxitocina. La dopamina también tiene mucho que ver en esto. Es cuando tú dices esto, no voy a dejar que esto me sepulte, que arruine mi vida, la situación que estés viviendo, no lo sé. Entonces, hacer algo que te gusta hacer, y cuando consigues algo, logras algo que te gusta, que querías hacerlo,
esa gratificación, esa sensación de gratificación, eso libera la dopamina y eso es lo que me hace sentir qué bien, ¿no? Esa sensación, qué bueno, lo logré, conquisté, pude hacerlo, algo, qué sé yo, que querías, un proyecto, algo, plasmar en algo que estabas queriendo hacerlo y te sale bien, pudiste venderlo, te pagaron o te elogiaron por eso, se siente esa gratificación y eso libera dopamina. La serotonina también, por eso les digo, la serotonina es otra hormona que tiene que ver con el bienestar, y esto también tiene que ver con las relaciones de amigos, de la familia, en la cual yo me siento a gusto, y por eso es que les decía qué importante es reunirse con personas con las que yo pueda sentirme a gusto, que me sienta bien. Ya, entonces es eso lo que les había dicho, buscar personas vitaminas en nuestras vidas. Busquemos reunirnos en la mayoría de las veces con ese tipo de personas vitaminas que me aporten en mi vida para crecer mejor como ser humano, como profesional, en todas las áreas de mi vida, ¿no? Entonces, eso, queridos amigos, vamos a, bueno, nunca es tarde, todos aprendemos. Yo, la verdad, con esto yo les estoy hablando en algo más sencillito, más fácil, para que se pueda comprender. Vamos a estar hablando precisamente la próxima de los miedos, porque todo esto, como les estoy diciendo, el shock biológico está desencadenado por el miedo, por un miedo en ese momento, ¿no? Entonces vamos a ir desmenuzando un poquito todo esto y vamos a combinarlo yo con la parte espiritual, que para mí la parte espiritual me ha salvado la vida en todo lo que a mí me ha tocado vivir en todos estos años de mi vida. Ha sido, yo decía eso, si no fuera que tengo una vida espiritual muy profunda, que vivo mi fe, entonces yo no hubiera podido soportar muchas cosas feas que me han pasado en mi vida. Y yo le debo, por eso yo no tengo pena en decir que yo le debo todo lo que soy, mi vida personal, física, biológica, psicológica, espiritual, yo le debo todo esto, lo que soy, yo le debo a Dios. Le debo a Dios, así que eso es lo que vamos a ir aportando también, porque esto es la parte física, biológica. No solo somos materia, también somos seres espirituales y no nos podemos olvidar que también somos seres espirituales y necesitamos de Dios para superar también muchísimas cosas. Hasta pronto.